Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde el lugar desde donde ustedes nos estén viendo. Hoy le damos la bienvenida a un amigo conocido en las redes como Puffin, hombre con una opinión fuerte, combativa, y, y uno no pudiera pensar o uno pudiera no pensar que Puffin pasa por momentos o ha pasado por momentos difíciles o que tuvo en su vida problemas más graves de los normales, pero a raíz de este problema que he venido afrontando yo, he venido haciendo una serie de entrevistas. Esta es la segunda, es un caso que me impactó muchísimo y le agradezco. Le agradezco al amigo que me lo haya contado, que tiene que ver con esa falta de derechos que tenemos los hombres frente a las mujeres que usan el feminismo y usan toda esa legislación feminista y todas las herramientas. Parece que toda la sociedad, todo el sistema estuviera, em, digamos, diseñado, bueno, parece así es, diseñado para destruir la familia y acabar con el papel del hombre. Eso es el feminismo y sacude todas las esferas de la vida de la familia, se quiera o no se quiera. Hombre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, hombre, muy amable. Ricardo, muchas gracias a ti por la invitación. En realidad la acepté partiendo del momento actual que tú estás viviendo. Por mi lado, ese contexto, lo que se siente, independientemente del rótulo que le pongan, que el sistema le ponga, lo que se siente para cualquier persona, en este caso los padres, cuando pierden a un hijo, es literalmente la muerte de ese hijo. Y uno lo tiene que enterrar y uno le tiene que eh, hacer lo mismo Duelo, cuando se muere alguien, Ricardo. sí, el duelo. El duelo. Mm. ¿Cómo fue tu caso? Ricardo, mira, yo pienso que uno siempre ve las red flags desde el principio. Entonces, para no entrar en detalles minuciosos de la relación, de qué sucedió en la relación, qué no sucedió, quién hizo, quién no hizo, lo que te puedo decir es que desde el principio, desde que nace mi hijo, se presentó por parte de mi expareja la tendencia a ella siempre llevarse al niño cada vez que quería, lo alejaba del hogar. Entonces siempre existió desde el día uno esta tendencia y desafortunada o afortunadamente cuando uno termina la relación, ya sea una relación sentimental o una relación de negocios, ahí es donde realmente tú conoces a la persona que tuviste al lado. Entonces, desde que me separo, siempre quise formar parte de la vida de mi hijo. Y lo que yo recibía por la contraparte era negativas, zancadillas, cascaritas, para en todo momento estarlo haciendo resbalar a uno y utilizar eso en contra de uno. Y después de 4 años de, de procesos legales, comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en pro de poder restablecer los derechos del menor, que es lo importante. Finalmente me llega a mí una demanda en donde ella pretendía dentro de la demanda
larga ausencia. Es decir, lo hizo parecer como si yo nunca hubiera querido formar parte de mi hijo. Y como tú muy bien lo dijiste, Ricardo, cuando uno se enfrenta a este contexto, uno se está enfrentando a un sistema, a arbitrajes que están totalmente diseñados para victimizar y revictimizar al hombre simplemente por el hecho de ser hombre. Entonces uno desde que abre la puerta a ese proceso e ingresa, uno lleva las de perder. No hay nada que uno pueda hacer, Ricardo. Entonces, en pocas palabras, eso fue lo que sucedió. Yo dejé de ver a mi hijo el 27 de noviembre del 2014. Ya han pasado más de 10 años. Al día de hoy, yo no pude volver a saber nada de él. No tengo ni idea de él. Se murió, le hice el duelo. Y como te digo, vuelvo a retomar este tema por solidaridad frente a lo que tú estás viviendo, pero es algo que yo ya tenía enterrado para Sí, poder vivir con tranquilidad. sí, eso me dijiste y te agradezco mucho. Y también sé que va a servir para cosas, para otras personas que pueden estar pasando lo mismo y tratar de mirar cómo se hace, porque esto tiene que haber un cambio en esto, es inhumano. Y las mujeres, Pafe, no sé si tú lo compartes, pero las mujeres cuando son malvadas son realmente diabólicas. O sea, no les importa nada. Me decía un amigo, hermano, una mujer que te ama y que pasado mañana te deja de amar, te puede matar y no tiene ningún remordimiento. Y eso, Totalmente. sí, es algo, o sea, el tema no te gusta mucho a ti, pero es algo que uno ve, digamos, en el ejemplo que le da a uno en las escrituras, la Biblia, que le advierte a uno contra las mujeres en general, a menos que le ponen algo ahí. Si la mujer es temerosa de Dios y practica, sirve. Si no, hermano, nada vale. Nada vale y nada funciona, porque parece que tuvieran ese germen de maldad dentro de sí. Lo digo con respeto para mis amigas y hermanas, y incluso mi madre, que ya murió, pero algo tienen. Cuando la mujer es mala, es realmente diabólica. ¿O qué piensas tú? Ricardo, mira, yo pienso y siempre lo he dicho que en este mundo nunca existirá un hombre más perverso que la mujer más perversa del mundo. ¿Por qué eso es lo que sucede? Para mí las bases del feminismo precisamente es cuando invierten el diseño original de la mujer y el diseño original del hombre. ¿A qué voy? La mujer es 100% racional. Ella es la que está conectada con este plano físico y el hombre es 100% pasional y es el hombre el que está conectado con ese mundo no físico que aunque no exista, es desde donde se construye para que en algún momento, por medio de la mujer, se materialice en lo físico. Entonces, cuando el feminismo invierte esa realidad de diseño, pues inmediatamente enfrenta al hombre y a la mujer a una disyuntiva totalmente errada. Y pues este tema, investigué mucho sobre este tema, Ricardo, fueron 10 años de, de, de terapias, de un proceso de curación, de poderme perdonar, de poder perdonar para poder vivir. Y este tema, este delito, es muy difícil de comprobar porque es un delito que se conoce como la enajenación. La enajenación es cuando alguien o algo te separa, te quita lo que te pertenece por derecho natural, en este caso el hijo. En la psiquiatría la enajenación la utilizan los psiquiatras por medio de la química
cuando desconectan a la mente del cuerpo del paciente para de esa forma poderlo inducir químicamente. Eso se llama enajenar a la persona. En este caso, a ti y a mí, que lo lamento mucho, sabes que ha sido algo que he lamentado mucho, Ricardo, y tienes toda mi solidaridad, pues a ti y a mí nos enajenaron de nuestros derechos naturales de ser padres. Y aparte del dolor que causa, la estigmatización que se crea con la que uno tiene que aprender a vivir es humillación, porque aparte de que le sucede esto a uno, siempre la primera respuesta que hay en las personas cuando se enteran de esta situación es, no, si le hicieron eso es porque hizo algo. Esa es la primera deducción que cualquier persona saca. Y muy pocas personas entienden la verdadera deducción que desafortunadamente, no generalizo, pero hay mujeres que utilizan a sus hijos como el arma perfecta para poder matar a su expareja porque es lo único que tienen para poderlo matar a uno en vida. Eso es lo que yo pienso, Ricardo. Estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Y lo usan como arma, pero digamos, yo a mi edad también sigo sin entender totalmente la naturaleza femenina, pero me voy acercando mucho. Y esa naturaleza de crueldad las llevan dentro de sí, a menos que realmente sean mujeres temerosas de Dios. De resto, las llevan. Y no sé por qué, y usan a los hijos para hacerle un daño a uno. Dice, pero ¿por qué? Y a mí me ha pasado lo que tú dices. Esa es la vergüenza pública de contarle a uno lo que le está pasando, porque le cae todo el mundo encima. Digo, si esto le está haciendo por algo, era algo hizo usted, o la golpeaba, o la abusaba, o no sé qué. A eso a mí, lo que pasa es que yo ese temor ya lo perdí hace mucho tiempo. Desde acusaciones, desde que yo mataba gente a Juan el Urabá con motosierra junto a Uribe, esas primeras injurias públicas a mí eso me afectaba mucho, pero pues ya me acostumbré, son más de 15 años, 20 años vaya, de insultos y acusaciones sin fundamento, me han acusado de todo. Entonces no tuve ese temor de hacer público el asunto de mi hija, porque de un momento entendí desde el principio que había un tema de feminismo involucrado. Es que hasta las jueces de familia, hermano, son mujeres, y uno ya entró allá y ya me jodí. Porque fíjate, te cuento aquí algo que no lo había hecho público, pero esta mujer, la mamá de mi hija, me puso a mí un denuncio hace año y medio, el día que se fue de la casa, porque ella la pasaba en rumbas y cosas y desatendiendo a la niña, y esos eran nuestros problemas comunes. Ella, vaya, tome, vaya, beba con sus amigas o con quien quiera, pero la niña atiéndala. No, se la pasaba bebiendo en fiestas y yo con mi niña, cuidándola. La niña se despertaba llorando, ¿dónde está mi mamá? La mamá llegaba para el otro día. Entonces, finalmente, en un diciembre, de que un día de las velas, invitó a todas sus amigotas, todas feministas, todas locas, a la casa. Yo le dije, pues si van a hacer fiesta, háganlo en la casa, pero no lo hagan, prefiero que lo hagan en la casa y no por fuera, porque la niña y esto y lo otro, pues, y reggaetón, venteado, groserías, yo me aguanté toda esa vaina hasta que me bajaron a la niña a ponerla a bailar allá esa vaina de reggaetón, ahí ya me emberraqué, me subieron la niña, ya se fue, mira, se fue, pues ya, volvió al otro día, y, y era un domingo. Y dije, bueno, el domingo que lo utilice por lo menos para estar juntos, para que la niña nos vea juntos al menos. No, a las 4 de la tarde se estaba bañando y que se iba otra vez a beber, a tomarse unas cervecitas con mis amigas. Entonces yo me emberraqué, dije, no es justo, no es justo. Esto y esto y esto debe así, yo estoy respondiendo por la casa, por todo. Entonces no es justo, no me parece justo. Y usted, entonces ahí nos encendimos bastante, la palabra, y se inventó, comenzó a pegarle hacia la cama, pa, 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 pa. Y no me pegue, no me pegue. A mí me dio mucha risa, porque, ¿qué le pasa? No me pegue. Ahí yo había traído a vivir a la casa a familiares de ella, estaban dos personas familiares de ella, que les ayudé también. Yo ayudé mucha gente ahí.
Entonces entendí, dije, pues se está tratando de que la gente de que la prima o lo que sea escuche, pues ya que lo estoy pegando. Me dio mucha risa. Entonces me dijo, ¿qué? No sé qué dice cuánto. Le dije, pues llame a la policía, le dije, como por joder, le dije, llame a la policía. Pues la llamó. No, ya la tenía lista, llegaron ahí en 10 minutos. Ya la jefe de ella, que es de otro estilo, venezolana también, mejor dicho, no digo la palabra, ya tenía la policía y ella ya la reconoció en videos. Yo tenía la policía porque le estaba golpeando y estábamos listos, pues ahí llegó con la policía. De pronto ahí sacó el nuevo noviecito, mi ex, llegó con la policía, entonces me acusó de que lo estaba golpeando. Si se hubiera hecho un morado, un pellizco, y es la segunda vez que me pasa, me hubieran metido a la cárcel y me deportan, hermano, sin problemas. Pero no se le ocurrió. No se le ocurrió y la policía pues la revisó, dijo qué marcas tiene, no tenía ninguna. Entonces, eso me salvó. Dios es grande. Pues al final se fue de la casa, se fue con la jefe y cuando me llegó a los 2 días el denuncio, la demanda, la corte citaba a la corte, llegamos a la corte, en ese mes, duró un mes, la situación no me dejó ni hablar ni ver a mi niña, eso fue mortal. Y llegamos allá y entró yo, hermano, y claro, la juez era una mujer, y yo no, yo ya perdí. Entonces ella sacó y tal, vio la cosa, pero vio que no había nada, entonces la defendía a ella. Dijo, pero es que ella tiene derecho a salir con las amigas, es porque es muy joven. Ella tiene derecho, más bien pues, usted por qué se metió con ella. Le dije, pues, me metí con ella porque me enamoré y supongo que ella también de mí. Y tenemos una hija, el problema no sea joven, hay compromisos con los hijos. Esa señora me parece que no le importó. Entonces cuando dice, usted tiene pruebas, pues mostró el video, pero sin imagen. Y dijo, no, pues que aquí no se ve nada. Yo le dije, pues estaba pegándole a la cama. Dos, entonces va y saca unas fotos de una cosa aquí negra, hermano, pero un moretón que le abarcaba de lado a lado. Aquí ya es pequeña, es una mujer de 1,50 una patada, hermano, que le hubiera pegado yo la mato ahí, pero es una cosa negra, morada, hermano. Yo, ay, Dios mío, y la juez, ¿usted ha visto eso? Le dije, jamás. Entonces le dije eso a la policía, ahí lo dice en su informe, no encontramos ninguna señal, lo dice muy claramente. Entonces le dijo, ¿cuándo tomó esas fotos? Dijo, no, como a los 5 o 6 días después de que me fui a la casa porque me empezó a doler. Entonces me tomé la foto. Pero la juez no tuvo más opción que, que liberarme de esa vaina. Si no, hermano, estaba yo en otro asunto. Eso me pasó con ella y luego ese año, pues, que fue el año pasado, la dejaba ver cuando quería, cuando le daba la gana. Y yo sabía que ella tenía todos los derechos legales, porque aquí en Florida, si uno no se casa con la persona, los hijos son de la mujer. Empezando por ahí, uno no tiene derecho como hombre, ninguno. Yo sabía eso y pues no presionaba mucho, no molestaba mucho, hasta que tuve el dinero para meter el caso en la corte. Yo antes le decía, vamos, hagamos este papel, definamos el 50 de 50%, yo el 50% de los gastos, ella quería que yo le pagara el arriendo a ella y al marido, hermano. ¿Yo por qué voy a pagárselo? Si usted ni siquiera me deja ver a mi hija, ¿yo por qué tengo que dar la mitad del arriendo? ¿Está loca? Y así. Ella siempre quiso sacarme dinero y no pudo, entonces yo creo que esa es como la rabia. Entonces tú tienes un niño que tiene ya, calculo, 14 años. 14 años, Ricardo. 14 años tiene mi hijo, se llama Jacobo. Ah, Eh, Jacob, Jacobo, Jacob, Jacobo. Jacob. Portugués. Y lo único que yo he recibido en 10 años por parte de terceros, con los cuales tenemos relación, han sido 3 fotos de mi hijo durante todos estos 10 años. Y para hablar de lo que tú estás hablando, Ricardo, cuando yo me acerqué al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a restablecer los derechos del menor, porque ya uno es adulto, ya uno ha caminado mucho, ya uno ha bailado mucho, entonces este tipo de cosas pues uno las supera. Pero lo delicado es
o son las fracturas que se crean en estos niños por la falta de su padre. Esto es lo más delicado. Esto es lo único que importa y es lo delicado de este asunto, porque son niños que nacen con una carencia profunda, un resentimiento profundo, un sentimiento de abandono profundo que quizás no lo hablen nunca con nadie, pero en sus acciones y en sus pasos errados o pasos en falso durante su vida, es que esto se va evidenciando en la vida de estos niños. A mí eso es lo que me duele a un día, pero bueno, para no profundizar en eso, Ricardo, cuando me acerqué al bienestar familiar, yo como padre, pidiendo la restitución de derechos de mi hijo, me tocó llevar un abogado privado para que me permitiera el bienestar familiar radicar la carta de restitución de derechos de mi hijo, porque no me la querían recibir el radicado. Me tocó con un abogado llevar adelante ese simple proceso. Entonces, Ricardo, imagínate de ahí en adelante lo que, lo que se tuvo que enfrentar para uno pedir que restituyeran los derechos del hijo de uno. Y en ese proceso, Ricardo, me contaba ya una persona del bienestar familiar que inclusive si las personas hoy se ponen a investigar los índices de abuso intrafamiliar, la verdad del día de hoy son muchísimo mayores los índices de hombres abusados por su pareja, maltratados por su pareja, que mujeres maltratadas por su pareja e inclusive teniendo en cuenta que la gran mayoría de hombres guardan silencio cuando esto ocurre por las repercusiones sociales, inclusive teniendo en cuenta ese dato que es muy importante, el índice de hombres maltratados es mucho más alto que el de mujeres maltratadas, Ricardo. Es así de tenaz esto que está pasando a nivel mundial. Cierto, cierto. Eh, ¿A Jacobo hasta qué edad lo viste? A Jacobo lo vi exactamente, yo me fui, cuando yo salí de la casa, él tenía 2 años exactamente, Ay, un bebecito. Duré 2 años detrás de ella para que me lo permitiera ver. Finalmente accede por medio de una comisaría de familia. Logro verlo 3 sábados, es decir, julio, agosto y septiembre, perdón. En noviembre 27 lo dejé de ver. Lo vi 3 sábados de noviembre del 2014 porque ella, la mamá, solamente me permitió verlo de 11 de la mañana a 4 de la tarde en presencia de ella el sábado. Entonces lo vi 3 sábados, ya él tenía 4 añitos, y el último sábado que me tenía que ver con él para volver a la comisaría de familia, partiendo del comportamiento del niño después de haber visto a su padre, ella decidió no dejarme ver más a mi hijo, se acerca a la comisaría de familia, que era donde íbamos a ampliar cómo se había sentido el niño, y se acerca llorando diciendo que el niño cada vez que me iba a ver se ponía a llorar porque no me quería ver. igualito. Y frente a eso tú estás sentado frente a tu enemiga, Sí. frente a la comisaria, frente a la ¿cómo se llama esto? Los psicólogos, la psicóloga,
y frente a otra que no me acuerdo qué rol cumplía dentro de esta reunión. Entonces son 5 mujeres en contra de uno, viendo a una mujer llorando, y cuando tú haces ahí la ecuación te das cuenta que llevas todas las de perder. No hay nada que hacer. Inclusive Ricardo te contaba que tengo un amigo cercano que fue el viceprocurador general de la nación de este país. Él perdió a su hija y él, estando en una fundación que protege a los hombres, en algún momento de la vida me dijo, mire, Pafe, yo le voy a dar a usted un consejo. Yo durante 17 años no pude recuperar a mi hija. Entonces, yo a usted le recomiendo que se olvide de su hijo para que pueda vivir y ojalá consiga otra pareja y tenga otro hijo. Porque si ella no tiene la intención de permitir que tú formes parte de la vida de tu hijo, no va a haber poder humano de que lo puedas ver. Es imposible, Ricardo. Y tengo otro amigo de acá de la ciudad en donde yo estoy, se llama Paulo, hijo de las familias, una de las familias más poderosas del departamento, poderosas económicamente. Tenía una niñita de 2 años, tiene una niña de 2 años. Esposa le estaba siendo infiel. Él le hace el reclamo y esta mujer se inventa que él violaba a la niña. Pues Ricardo, para hacerte corto el cuento, estuvo 2 años y medio en la cárcel como violador. Sale de la cárcel con una restricción y tuvo la restricción es que no puede volver al departamento en donde estoy nunca más en su vida. Lo desterraron de la tierra de la cual él nació y en donde vive su hija, después de 2 años y medio de cárcel, porque simplemente ella fue a decir que él violaba a su hija. Así de fácil, Ricardo. Simple. Increíble. Entonces tú la última vez que viste a Jacobo fue a los 2 años y medio de él. La Ah, no. última vez que yo lo vi fue a los 4 años de él. Yo me fui justo cuando él cumple 2 años. Estuve casi que 2 años detrás de ella rogando para que me permitiera. Accede a ir a una comisaría de familia y ahí es donde yo vuelvo a ver a mi hijo cuando tenía 4 años. Y no más. Y lo vi 3 fines de semana y nunca más lo pude volver a ver en mi vida. No hubo poder humano de que yo pudiera ver a mi hijo en mi vida, Ricardo. Y ¿tiene la esperanza de volverlo a ver? Sí, claro, Ricardo. Yo creo que la esperanza es con lo que todos los días me despierto, de creer que algún día mi hijo, ya cuando sea adulto, tenga la capacidad de entendimiento. No sé si esto sea pedir mucho, porque entiendo la posición de mi hijo y yo no sé a él qué percepción de la realidad le hayan creado en mi contra, Ujú. pero pidiendo mucho frente a sus capacidades mentales. Yo espero, tengo la esperanza de que él en algún momento de su vida entienda que toda historia es como una moneda que tiene dos caras y él solamente conoce una sola cara al 50% y totalmente amañada hacia un lado.
Entonces, claro, Ricardo, no pierdo la esperanza de que algún día aparezca mi hijo. No la he Dios, perdido. Dios quiera. ¿Y sabes en qué lugar de Colombia se encuentra? Claro que sí, Ricardo. Yo sé en dónde está ubicado, sé en dónde estudia. Ah, Lo que sucede es que, aunque yo sepa él en dónde está ubicado y en dónde él estudia, nunca he tenido yo pues las ganas siempre, pero la iniciativa de acercarme a él precisamente por evitar un choque o un shock o un trauma al yo no saber, Ricardo, qué percepción de la realidad le crearon de mí. Entonces, por prudencia, mm. nunca me he acercado a él. Y amor, eso también es un acto de amor. Claro, es un acto de amor muy profundo porque es como lo que te decía, Ricardo, el sentimiento es como si a uno se le muere un hijo. Sí, sí. Es pérdida total, es muerte. Se me murió mi. Entonces, partiendo de ese sentimiento y uno saber que resucitó y que uno puede verlo y uno no acercarse en pro de evitar un daño psicológico al niño, un shock, un mal momento, un problema con la mamá, que vaya a utilizar eso en mi contra. No sé, se pueden inventar que yo me lo iba a robar, que lo iba a secuestrar, Sí. que lo iba a violar, cualquier cosa se pueden inventar. Entonces, digamos que por un tema de cuidado generalizado frente a su mamá, inclusive frente a él y frente a mí, nunca se me ha pasado por la cabeza, Ricardo, acercarme a él. E inclusive, Ricardo, me fui de la ciudad en donde él está para poder yo vivir tranquilo, porque no podía vivir yo tranquilo sabiendo que mi hijo estaba en algún lugar de esa ciudad y que yo no lo podía ver. Era como una tusa maluca que me tocó irme de esa ciudad, desterrarme para volver a renacer, Ricardo, porque la vida tiene que seguir. Qué duro y qué fuerte. Pero pues es la realidad, Mafe. Te agradezco mucho que hayas compartido esta historia, hablaste hasta de lo que quieras contar. Yo conozco otras facetas, pero pues no las vamos a hacer públicas, no porque te degraden, sino porque son muy privadas. Gracias. Pero es cierto, aquí juega mucho el papel de la vergüenza, de la estigmatización hacia los hombres, de muchas cosas y pues eso tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar porque estamos creando una sociedad en realidad de enfermos, niños, tú lo dices muy claro, y seguramente le habrán dicho cualquier barbaridad acerca de ti, por supuesto. Y con lo que está creciendo ese niño, Dios mío, ese es el temor también con mi nena y con los papás que los alejan de sus hijos y que ocasiona problemas gravísimos, no solamente para ellos mismos, sino para la sociedad, los que lo rodean. Mi querido amigo, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, Ricardo, mira, lo que te digo, esto es algo que yo había encajonado y engavetado en pro de mi bienestar, de mi felicidad, Ricardo. Porque literalmente esto es el delito más atroz que se puede cometer en contra de un niño y en contra de un padre o de una madre, porque se llama enajenación y es un delito que solamente lo puede cometer un narcisista o un psicópata. Es que esto es de narcisistas y es de psicópatas, Ricardo. Y tenemos un alto porcentaje de narcisistas y de psicopatía en este mundo. Pero lo saco al aire para saber yo que tú estás atravesando lo que yo atravesé hace 10 años, 12 años, que es terrible. Entonces, en apoyo a ti, inclusive me comprometo, Ricardo, a sentarte en este mismo talk show a personas, hombres como tú y como yo, de diferentes profesiones, de diferentes edades, que han vivido situaciones igual de aterradoras o peores a las que tú y yo hemos vivido,
con el tema de sus exmujeres y sus hijos, porque son muchos, Ricardo. Uno a veces cree que uno es el único al que le sucedió esto, pero ya cuando te sumerges, te zambulles en esta realidad, en estas aguas, es cuando te das cuenta que no eres el único, que inclusive eres muy afortunado porque no terminaste muerto, no terminaste preso, y muchas situaciones que otros hombres sí han tenido que vivir. Entonces ahí es donde dices, bueno, fui afortunado, Solamente por ser hombres, sí, estamos de acuerdo. fui afortunado solamente por ser hombre y bueno, no me pasó nada. En realidad, de todo lo que me pudo haber pasado, me fue muy bien. Y te agradezco muchísimo, Ricardo. Cuando quieras, Ricardo, tú sabes que mi casa es tu casa. Muchas gracias. El apoyo que requieras lo vas a tener y sabes que tienes un hermano acá contigo. Igual, hermano, acá no. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una historia no tiene las reales dimensiones de las que yo conozco en realidad, pero nos da una buena idea de lo que ha sufrido este amigo y de lo que está pasando en este momento, quién sabe hasta cuándo. Muchas gracias. Seguimos con esta serie de programas. Vamos a aceptar el ofrecimiento del amigo Paffen de sentar aquí más personas. La lista es larga y las tragedias son terribles. Entonces vamos a seguir con esto como una labor social que agradezco a Paffen que me haya apoyado en esta idea. Sé que desenterrar eso no es fácil y lo hizo después de pensarlo, pero no lo pensó mucho. También dijo, por solidaridad, hermano, contigo, pero lo hago. Entonces te agradezco mucho, hermano, y ten un feliz día y estamos en contacto. Ricardo, mira, ya para cerrar, desde que sucedió esto de mi hijo, a mis hermanas y a mis padres les tengo totalmente prohibido que siquiera me nombren el nombre de mi hijo. Es así de doloroso que uno tiene que enterrarlos para poder vivir. Sí, Y lo que te digo, teniendo en cuenta lo que estás viviendo, dije, vamos a sacarlo por la solidaridad de Ricardo. Vamos vale, a hermano. hacerlo. Hoy me preparé y aquí estoy, Ricardo, y lo volveré a hacer en pro de ti y de todos los hombres que están viviendo esta atrocidad. Esta es el peor pecado que se pueda cometer. Perfecto, hermano. Te agradezco mucho. No, Estamos en Ricardo, contacto. un abrazo bien grande para ti, hermano. Sabes que aquí me tienes. Perfecto. Gracias a ti.